¿Quién fue Roboam en la Biblia? Roboam fue el hijo del rey Salomón y nieto del rey David, y se convirtió en rey del reino de Judá después de la muerte de su padre. Es una figura clave porque su reinado marca la división definitiva del Reino Unido de Israel en dos reinos separados, el Reino del Norte, Israel, y el Reino del Sur, Judá. Su historia se encuentra principalmente en los libros de Un Reyes y Dos Crónicas, donde se detalla cómo su decisión de endurecer la carga sobre el pueblo llevó a un cisma político y social en la nación. ¿Cuál era la relación de Roboam con Salomón? Roboam fue el heredero legítimo de Salomón, quien fue conocido por su gran sabiduría y por construir el Templo de Jerusalén. Como hijo de Salomón, Roboam se esperaba que continuara con el legado de su padre, gobernando con justicia y sabiduría. Sin embargo, Roboam no logró mantener el favor del pueblo ni la estabilidad del reino, debido en gran parte a su falta de prudencia y a su decisión de escuchar consejos equivocados. Lo que contrastó con el reinado sabio de su padre. ¿En qué libro de la Biblia se relata principalmente la historia de Roboam? La historia de Roboam se narra principalmente en el libro de Un Reyes, especialmente en los capítulos 11 y 12, y también en 2 Crónicas 10 y 11. Estos textos describen el contexto político y social de su tiempo, sus decisiones, la división del reino y las consecuencias que éstas tuvieron. Un Reyes 12 es particularmente importante porque muestra el momento crítico en que Roboam enfrenta al pueblo y toma la decisión que lleva a la ruptura. ¿Qué acontecimiento importante marcó el inicio del reinado de Roboam? Al inicio de su reinado, Roboam fue confrontado con una petición del pueblo que representaba las 10 tribus del norte, quienes le pidieron que alivianara la pesada carga de impuestos y trabajos forzados que su padre Salomón había impuesto durante su gobierno. Esta petición fue un momento decisivo, pues Roboam tuvo la oportunidad de mostrar compasión y sabiduría, o bien imponer su autoridad de manera rígida. Su elección sería fundamental para el futuro del reino. ¿Qué pidió el pueblo a Roboam cuando éste subió al trono? El pueblo le pidió específicamente que disminuyera las cargas laborales y fiscales que habían sido impuestas por Salomón, tales como trabajos forzados para la construcción de ciudades, el pago de tributos y la obediencia estricta a las órdenes reales. Esta solicitud reflejaba el cansancio y el descontento acumulado tras años de políticas pesadas y la expectativa de que un nuevo rey podría traer alivio y justicia. ¿Cómo respondió Roboam a la petición del pueblo? Roboam inicialmente buscó consejo para responder al pueblo. Consultó primero a los ancianos que habían servido a su padre, quienes le aconsejaron responder con humildad, prometiendo aliviar las cargas para ganar el respeto y la lealtad del pueblo. Pero Roboam rechazó este consejo y, en cambio, consultó a sus amigos jóvenes, quienes le recomendaron ser duro y mostrar fuerza para no parecer débil. Siguiendo este último consejo, Roboam respondió con dureza, aumentando las cargas sobre el pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia de la respuesta de Roboam al pueblo? La consecuencia inmediata fue una rebelión de las 10 tribus del norte, que se negaron a aceptar a Roboam como rey. Estas tribus, lideradas por Jeroboam, se separaron y formaron el reino de Israel. Roboam quedó únicamente con las tribus de Judá y Benjamín, lo que significó la división del Reino Unido en dos entidades políticas separadas, debilitando la unidad nacional y alterando la historia de Israel para siempre. ¿Por qué se dividió el reino durante el reinado de Roboam? El reino se dividió fundamentalmente por la negativa de Roboam a escuchar las necesidades del pueblo y su decisión de oprimir más al pueblo con cargas pesadas. La división también fue una consecuencia del descontento acumulado durante el reinado de Salomón, debido a las políticas que favorecían la construcción y el lujo, pero que agotaban a las tribus del norte. La falta de empatía y la dureza de Roboam provocaron una ruptura política y social irreversible. ¿Quién fue Jeroboam y qué papel tuvo en la historia de Roboam? Jeroboam fue un siervo de Salomón que, según Un Reyes 11, fue señalado por el profeta Ahías para gobernar 10 de las 12 tribus de Israel como castigo por la idolatría de Salomón. Jeroboam lideró la rebelión contra Roboam y fue proclamado rey del reino del norte, Israel. Su papel fue clave porque capitalizó el descontento popular para consolidar un reino separado, rival de Judá, que marcaría el panorama político y religioso de Israel en los siglos siguientes. ¿Cuántas tribus quedaron bajo el reino de Roboam? Después de la división, solo 2 tribus permanecieron bajo el gobierno de Roboam, Judá y Benjamín. Estas tribus formaron el reino de Judá, con Jerusalén como capital. Las otras 10 tribus formaron el reino del norte, Israel, bajo Jeroboam.
Esta división no solo fue política sino también espiritual y cultural, con consecuencias duraderas para la historia del pueblo de Dios. ¿Qué consejo dieron los ancianos a Roboam? Los ancianos aconsejaron a Roboam que fuera un rey comprensivo y benévolo, que respondiera al pueblo con palabras amables y que les bajara las cargas para ganar su lealtad y amor. Le recomendaron que construyera un gobierno basado en la justicia y el servicio, porque así el pueblo lo respetaría y le sería fiel, asegurando estabilidad y paz en el reino. ¿Qué consejo dieron los jóvenes amigos de Roboam? Los jóvenes amigos aconsejaron a Roboam que respondiera con dureza, diciendo que debía aumentar la presión sobre el pueblo para mostrar autoridad y poder, advirtiéndole que ser blando lo haría parecer débil y perdería el respeto del pueblo. Esta recomendación era una apuesta por la fuerza y el miedo para gobernar, ignorando la necesidad de justicia y misericordia. ¿Qué hizo Roboam finalmente con estos consejos? Roboam eligió seguir el consejo de sus jóvenes amigos y rechazó el de los ancianos. Decidió aumentar las cargas sobre el pueblo, diciéndoles que si su padre los había azotado con vara, él los azotaría con vara más dura, mostrando un carácter autoritario y arrogante que provocó el rechazo del pueblo y la posterior división del reino. ¿Qué capítulo de la Biblia relata la división del reino bajo Roboam? El capítulo principal que narra la división del reino es Reyes 12. Allí se detalla cómo Roboam subió al trono, cómo el pueblo pidió alivio, cómo Roboam consultó consejos, su respuesta dura y la consecuencia directa. La rebelión de las 10 tribus y la coronación de Jeroboam como rey del norte. ¿Cómo describen las escrituras la actitud de Roboam hacia el pueblo? Las escrituras describen a Roboam como arrogante, inflexible y poco sabio en este momento crucial. Su actitud fue de superioridad y dureza, priorizando su poder y autoridad por encima de la justicia y el bienestar de su pueblo, lo que causó un rechazo masivo y una fractura profunda en la nación. ¿Cuál fue el impacto político de la división del reino? La división debilitó significativamente a Israel, creando dos reinos rivales con intereses enfrentados. Esto llevó a conflictos militares recurrentes, inestabilidad política y una mayor vulnerabilidad frente a invasores externos. Además, fracturó la identidad nacional y religiosa del pueblo elegido, ya que cada reino desarrolló su propia administración y prácticas religiosas, a menudo desviadas de la adoración verdadera. ¿Qué importancia tiene Roboam en la historia del pueblo de Israel? Roboam es una figura crucial porque su reinado marca la transición del Reino Unido, que había comenzado con David y alcanzado su máxima expansión con Salomón, hacia la división que definiría el destino del pueblo de Israel en siglos posteriores. Su historia es un ejemplo de cómo las decisiones personales y el liderazgo pueden afectar profundamente a una nación. ¿Qué le pasó a Roboam al final de su reinado? Roboam murió después de reinar 17 años en Judá, según Reyes 14. Fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías le sucedió en el trono. Su reinado, aunque marcado por la división y los problemas iniciales, estableció la dinastía davídica en Judá, que perduraría hasta el exilio babilónico. ¿Cómo fue la relación entre Roboam y Jeroboam después de la división? La relación fue marcada por la enemistad y conflictos militares. Jeroboam intentó consolidar su reino e impedir que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén para adorar, estableciendo centros religiosos alternativos. Roboam intentó recuperar las tribus del norte mediante campañas militares, lo que llevó a enfrentamientos entre ambos reinos. ¿Qué batalla importante se menciona entre Roboam y Jeroboam? La Biblia menciona una batalla inminente entre Roboam y Jeroboam, pero antes de que ocurriera, el profeta Semaías intervino con un mensaje de Dios ordenándoles que no pelearan porque la división ya era parte del plan divino. Esto detuvo temporalmente la guerra, mostrando que Dios estaba en control de los acontecimientos. ¿Qué papel jugó Dios en la división del reino según la Biblia? La Biblia explica que la división fue un juicio de Dios por la idolatría y pecado de Salomón y su pueblo. A través del profeta Ahías, Dios había advertido que el reino sería dividido, pero que la línea de David permanecería en Judá por amor a David. Así, la división fue tanto una consecuencia del pecado como una manifestación de la soberanía divina. ¿Qué significa el nombre Roboam? El nombre Roboam significa el pueblo se ha exaltado o el pueblo ha elevado. Este significado es interesante en el contexto de su reinado, ya que el pueblo efectivamente se levantó contra él cuando Roboam rechazó sus demandas, cumpliendo en parte el sentido del nombre. ¿Qué errores cometió Roboam en su gobierno?
Roboam cometió varios errores, pero los más importantes fueron la arrogancia y la falta de empatía hacia su pueblo. Rechazó consejos sabios, impuso cargas más pesadas y no buscó reconciliarse con las tribus del norte, lo que llevó a la división y debilitamiento del reino. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante la respuesta de Roboam? El pueblo reaccionó con rechazo y rebelión. Las 10 tribus del norte se negaron a reconocerlo como rey y eligieron a Jeroboam como su líder, formando un reino separado. Esto muestra cómo una mala decisión de liderazgo puede generar fracturas sociales profundas. ¿Cuál fue la importancia del consejo del profeta Semaías a Roboam y Jeroboam? El profeta Semaías les comunicó que la división era voluntad de Dios y que debían evitar pelear para no agravar la situación. Este consejo fue importante para mantener una paz relativa y para mostrar que los eventos políticos no estaban fuera del control divino, sino que formaban parte del plan de Dios. ¿Cuál fue el consejo de Roboam para lidiar con la petición del pueblo? Roboam decidió responder con dureza, aumentando la carga y advirtiendo que sería más severo que su padre. Esta postura reveló un liderazgo basado en el autoritarismo y la fuerza en lugar de la sabiduría y la misericordia. ¿Qué revela la historia de Roboam sobre la importancia de la sabiduría en el liderazgo? Revela que la sabiduría es fundamental para gobernar con justicia y para mantener la unidad social. Roboam demostró falta de sabiduría al ignorar consejos prudentes y preferir un enfoque rígido, lo que tuvo consecuencias desastrosas. ¿Cómo afectó la división del reino la historia futura de Israel? La división causó conflictos prolongados, debilitó la identidad nacional y espiritual, y abrió el camino para la invasión y cautiverio por naciones extranjeras. Fue un punto de inflexión negativo que marcó siglos de tensiones internas. ¿Qué papel tuvo Roboam en la genealogía de Jesús? Roboam es un antepasado directo de Jesús en la genealogía que aparece en el Evangelio de Mateo. Esto resalta la continuidad de la línea davídica a pesar de la división política y las imperfecciones humanas. ¿Qué relación tiene Roboam con el templo construido por Salomón? Roboam heredó el reino justo después de que Salomón terminara el templo. Aunque no es conocido por grandes obras religiosas, el templo fue un símbolo de la presencia de Dios en Jerusalén, y Roboam debió mantener la adoración allí, aunque su gobierno estuvo marcado por problemas políticos. ¿Por qué Roboam fue importante para el reino de Judá? Porque fue el primer rey de Judá tras la división y estableció la dinastía davídica en el reino del sur, que perduró hasta el exilio babilónico. A pesar de sus errores, mantuvo la identidad judía y la capital en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo reinó Roboam en Judá? Reinó 17 años, según un Reyes 14. Su reinado fue relativamente corto y lleno de desafíos, especialmente por la división y los conflictos con Israel. ¿Qué indica la Biblia sobre la fidelidad religiosa de Roboam? La Biblia muestra que Roboam permitió que Judá cayera en idolatrías y prácticas que no agradaban a Dios, aunque el templo existía en Jerusalén. Su reinado no fue un modelo de fidelidad completa, y su liderazgo no evitó que Judá se apartara de la verdadera adoración. ¿Cómo afectó la dureza de Roboam a su pueblo? Provocó sufrimiento, resentimiento y fractura social. Su falta de consideración por el pueblo desencadenó una crisis política que dividió al pueblo, causando daños duraderos en la unidad nacional y espiritual. ¿Qué enseñanza se puede extraer de la historia de Roboam? Que la arrogancia y el orgullo en el liderazgo pueden destruir la unidad y la paz social, mientras que la humildad, la sabiduría y la empatía son claves para un gobierno justo y estable. ¿Cómo describe la Biblia el reinado de Roboam? Como un tiempo de división, conflictos y errores graves. A pesar de ser rey de Judá, su falta de sabiduría provocó el cisma del reino y sentó las bases para futuros problemas. ¿Qué promesas de Dios se cumplieron a través de la historia de Roboam? Se cumplió la promesa dada a través del profeta Ahías de que el reino sería dividido por el pecado de Salomón, pero que la línea de David se mantendría en Judá. ¿Qué personaje bíblico aconsejó a Roboam antes de tomar su decisión? Los ancianos que habían servido a su padre Salomón, que le aconsejaron ser comprensivo, y sus jóvenes amigos, que le aconsejaron dureza. ¿Qué representa Roboam en el contexto histórico bíblico? Representa la pérdida de la unidad nacional y el peligro de un liderazgo arrogante que ignora la voz del pueblo. ¿Qué simboliza la división bajo Roboam en la Biblia? Simboliza el juicio de Dios y las consecuencias del pecado y la falta de humildad en los líderes. ¿Cuál fue la actitud de Roboam frente al consejo sabio?
Lo rechazó, optando por un camino que terminó en conflicto y división. ¿Cómo se puede aplicar la historia de Roboam hoy en día? Como una advertencia para líderes y personas comunes sobre la importancia de la escucha, la humildad y la justicia. ¿Qué rol tuvo Roboam en la profecía de Ahías el Silonita? Ahías profetizó la división del reino, que se concretó en el reinado de Roboam cuando Jeroboam tomó 10 tribus. ¿Cómo terminó la vida de Roboam según las Escrituras? Murió tras 17 años de reinado, y su hijo Abías fue su sucesor. ¿Qué enseñanzas espirituales se pueden aprender de Roboam? Que la obediencia a Dios y la sabiduría son esenciales para el buen gobierno y que la arrogancia lleva a la destrucción. ¿Qué impacto tuvo Roboam en la unidad de Israel? Fue responsable directo de la ruptura y el debilitamiento del pueblo. ¿Cómo se describe a Roboam en el libro de Crónicas? Se destaca la división causada por sus malas decisiones y su arrogancia. ¿Qué relación tiene Roboam con la línea davídica? Es parte de la línea real, manteniendo la dinastía de David en Judá. ¿Cuál fue el consejo que Roboam desechó? El de ser humilde y servir al pueblo con gentileza. ¿Qué podemos aprender del liderazgo de Roboam en términos de escucha y humildad? Que un líder debe valorar el consejo sabio y cuidar a su pueblo, porque la falta de humildad destruye la unidad y la paz.